Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a mi mente, a mi corazón, y dame una tierra fértil, una tierra que sepa acoger tu palabra de Dios, que es la semilla. Una mente y un corazón que tengan una tierra fructífera, donde mana la leche y la miel. Porque tu palabra, Señor, es como la miel, dulce a nuestro paladar. Enséñanos a vivirla cada vez más, a amarla cada vez más, a desearla cada vez más. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con 1 Corintios capítulo 22. Por eso dijo David: aquí estará el templo de Dios, el Señor, y el altar del holocausto para Israel. Después David mandó que se reunieran los extranjeros que vivían en Israel y nombró canteros para que labraran la piedra para la construcción del templo de Dios. Además preparó hierro en abundancia para los clavos de las puertas y para las grapas. También una inmensa cantidad de bronce y madera de cedro en cantidad incalculable. Porque los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído mucha madera de cedro. David pensaba: mi hijo Salomón es todavía un muchacho de tierna edad, y el templo que hay que construir para el Señor tiene que ser el más grande, famoso y bello de todo el mundo. Así que le dejaré todo preparado. Por eso David hizo grandes preparativos antes de morir. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó que construyera el templo del Señor, Dios de Israel, diciéndole: hijo mío, yo tenía el propósito de construir un templo para el Señor mi Dios. Pero el Señor me ha dicho: he visto que tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras. Por eso no eres tú quien va a construirme un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Y además yo haré que sus enemigos por todas partes lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. En su tiempo concederé paz y tranquilidad a Israel. Él me construirá un templo. Él me será un hijo y yo le seré un padre. Afirmaré su reino en Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo para que logres construir el templo del Señor tu Dios, conforme a lo que ha prometido que tú lo harías. Que el Señor te dé inteligencia y sabiduría, para que cuando Él te encargue del gobierno de Israel, cumplas la ley del Señor tu Dios. Todo te saldrá bien si procuras cumplir las leyes y dispones que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Ten valor y firmeza, no te desanimes ni tengas miedo. Mira, yo con muchos esfuerzos he podido preparar para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y una cantidad tan grande de bronce y hierro que no se puede pesar. También he preparado madera y piedra a la que tú debes añadir más. Además, tienes a tu disposición muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros e innumerables especialistas de todo tipo y clase de trabajos en oro, plata, bronce y hierro. Así que, manos a la obra y que el Señor te ayude. Luego David ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón, diciéndoles: el Señor su Dios ha estado con ustedes y les ha dado paz por todas partes, pues Él ha puesto bajo mi poder a todos los habitantes del país, y éste ha quedado sometido al Señor y a su pueblo. Por tanto, hagan ahora el firme propósito de buscar al Señor su Dios. Así que dispónganse a construir el santuario de Dios, el Señor, para trasladar el arca de la alianza del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo que se ha de construir para el Señor. Primera de Crónicas, capítulo 23. Siendo ya David un anciano de edad muy avanzada,
nombró a su hijo Salomón como rey de Israel, y reunió a los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Contaron entonces a los levitas de 30 años de edad para arriba, y al hacer la cuenta resultó que su número era de 38,000 varones. De estos se destinaron 24,000 para dirigir la obra del templo, 6,000 para ser oficiales y jueces, 4,000 para ser porteros y a otros 4,000 para encargarse de alabar al Señor en los instrumentos musicales que David había mandado hacer con ese propósito. David los repartió por grupos según los hijos que había tenido Leví, Gersón, Querat y Merari. Los hijos de Gersón, Ladán y Simí. Los hijos de Ladán fueron 3, Jahiel el mayor, Setam y Joel. Los hijos de Simí también fueron 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de los descendientes de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4, Jaat, Sisá, Jeús y Bería. El mayor era Jaat, el segundo era Sisá. Pero como Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, para efecto del servicio los contaron como una sola familia. Los hijos de Keat fueron 4, Amram, Ishar, Hebrom y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón fue escogido por Dios para dedicar la ofrenda más sagradas, para quemar incienso ante el Señor, servirle y pronunciar siempre la bendición, cargo que debería desempeñar Aarón y sus hijos para siempre. A Moisés, el hombre de Dios, y a sus descendientes también les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. De los hijos de Gersón primero fue Zebuel. El primer hijo de Eliezer fue Rehabías, y ya no tuvo más hijos, pero Rehabías sí tuvo muchos. El primer hijo fue Ishar de Selomit. Los hijos de Hebrón fueron Jeraías el primero, Amarías el segundo, Jehaziel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel fueron Micaías el primero e Isaías el segundo. Los hijos de Merari fueron Maelí y Musí. Los hijos de Maelí fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin haber tenido hijos varones, solo tuvo hijas, que se casaron con sus primos los hijos de Quis. Los hijos de Musí fueron 3, Malí, Eder y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví, según las familias que estaban inscritos por nombres en el censo como jefes de familia, de 20 años para arriba, los cuales estaban ocupados en los oficios del templo. David había dicho: el Señor, el Dios de Israel, ha concedido tranquilidad a su pueblo y ha fijado para siempre su propia residencia en Jerusalén. Por eso los levitas ya no tendrán que estar transportando la tienda del Señor ni los objetos que se usan en el culto. Así pues, conforme a las últimas disposiciones de David, se hizo el censo de los descendientes de Leví de 20 años para arriba, y quedaron a las órdenes de los sacerdotes, descendientes de Aarón, para los oficios del templo como responsables de los atrios, de los cuartos y la purificación de los objetos sagrados, así como los demás oficios del templo. Estaban encargados del pan consagrado que se ponía en hileras de la harina para la ofrenda de cereales, de las hojuelas de pan sin levadura, de las ofrendas cocinadas en sartén y de la masa y de todos los pesos y medidas. Además tenían que estar presentes en el templo diariamente por la mañana y por la tarde para dar gracias y alabar al Señor. Y cuando se ofrecían todos los holocaustos al Señor los sábados, en las fiestas de la luna nueva y en las fiestas especiales, siempre sirviendo al Señor según el número prescrito para ellos. Tenían también a su cargo el cuidado de la tienda del encuentro con Dios y del santuario, sirviendo en el templo con sus hermanos de la tribu de los descendientes de Aarón. Primera de Crónicas, capítulo 24. Los descendientes de Aarón también tenían sus turnos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero como Nadab y Abiú murieron antes de ser que su padre, sin haber tenido hijos, Eleazar e Itamar se encargaron del sacerdocio. David, con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y Ahimelech, descendiente de Itamar, les repartió en turnos para desempeñar sus oficios. Pero como se dieron cuenta de que los varones descendientes de Eleazar eran más numerosos que los de Itamar, fueron repartidos de modo que quedaron 16 jefes de descendientes de Eleazar y 8 de descendientes de Itamar. Los turnos se repartieron por suertes entre todos, pues tanto entre los descendientes de Eleazar como entre los de Itamar había funcionarios sagrados, funcionarios de Dios.
Luego Semaías, el secretario, hijo de Natanael, y uno de los levitas escribió sus nombres en presencia del rey, de los jefes de los sacerdotes del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los levitas. Los turnos se acababan por suerte, 2 turnos para los descendientes de Eleazar y 1 para los de Itamar. Al sacar las suertes quedaron los turnos en la siguiente orden, del primero al 24. Joarib, Jedaías, Arim, Seorim, Malquías, Mijamín, Cos, Abías, Jesús, Secanías, Eliasib, Jaquim, Upa, Jezeba, Bilga, Imer, Esir, Pisés, Petaías, Ezequiel, Jaquín, Gamul, Delaías y Maasías. Así pues, se repartieron los turnos para servir en el templo, según las normas que el Señor Dios de Israel había ordenado por medio de Aarón, antepasados de ellos. Los levitas que quedaban eran Subael, de los descendientes de Amram, Jehdías, de los de Subael, Isaías, que era el mayor, de los de Rahabías, Selomot, de los de Ishar, Jaat, de los de Selomot. De los descendientes de Hebrón, Jeraías el primero, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Estaban también Micaías, hijo de Uziel, Samir, hijo de Micaías, Isías, hermano de Micaías, Zacarías, hijo de Isías, Malí y Musí, hijos de Merarí, los hijos de Jaasías, hijo también de Merarí. De los descendientes de Merarí, por parte de Jaasías, su hijo, estaban Soam, Sacur e Ibri, y por parte de Malí, Eleazar, que no tuvo hijos, y Quis Jaramael, hijo de Quis, los hijos de Musí, que eran Malí, Eder y Jerimot. Estos eran los levitas por familias. También ellos se repartieron por suertes tanto la familia del jefe como la del hermano menor, igual que sus parientes los descendientes de Aarón, en presencia del rey David de Sadoc, Ahimelech y los jefes de familias de los sacerdotes y de los levitas. Primera de Crónicas, capítulo 25. Luego David y los jefes de los servicios religiosos asignaron oficios especiales a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, quienes comunicaban mensajes proféticos acompañados de arpas, salterios y platillos. Esta es la lista de los que estaban ocupados en esa labor. De los hijos de Asaf, Jacur, José, Netanías y Azarelá. El que los dirigía era Asaf, su padre, quien comunicaba mensajes proféticos bajo las órdenes del rey. Los 6 hijos de Jedutum, Guedalías, Serí, Isaías, Simí, Asabías y Matatías. El que los dirigía era su padre Jedutum, el cual comunicaba mensajes proféticos acompañados de arpa para dar gracias y alabar a Dios. Los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananí, Eliatal, Guidaltí, Romati-Etzer, Josebacasa, Malotí, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente al servicio del rey, según las promesas que Dios le había hecho de que lo haría muy poderoso. En efecto, Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. A todos ellos los dirigía su padre cuando cantaban en los servicios religiosos del templo acompañados de platillos, salterios y citaras. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. El número total de los músicos expertos, incluyendo a sus otros compañeros instruidos para cantar al Señor, eran de 288. Entonces se repartieron por suerte los turnos al servicio entre todos, fueran mayores o menores, maestros o aprendices. Al sacar la suerte quedaron los turnos en la siguiente orden, del primero al 24. José, Gedalías, Sacur, Isri, Netanías, Buquías, Jezarelá, Isaías, Matanías, Simí, Azarel, Asabías, Subael, Matatías, Jeremot, Ananías, Josbecasa, Ananí, Malotí, Eliatá, Otir, Gidaltí, Maasiot,
Romat-Tieser. Cada uno de ellos, con sus hermanos e hijos, eran 14. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues mis hermanos, podemos ver cómo David empieza a dejarle, por decirle así, el camino preparado a su hijo para servir al Señor, para edificar la casa del Señor. Me gusta la parte donde dice que el templo lo querían hacer el más grande, el más hermoso y el más famoso de todo el mundo. Ahora vemos cuánta gente ataca a la Iglesia Católica por los grandes templos que tenemos, por la cantidad de decoración de oro que hay en el Vaticano. Y dicen, deberían de vender todo eso para dárselo a los pobres. Les he dicho anteriormente, ese concepto de vender todo para dárselo a los pobres y no hacer templos hermosos para Dios, no existe en la Biblia. Esa es solamente una excusa del protestante para poder atacar a la Iglesia Católica. Eso es solamente un escudo que se pone el católico codo y avaro para no darle a la iglesia. Pero ese concepto no está en la Biblia. Así que no nos dejemos engañar por eso, mis hermanos. Y el segundo punto que quería tocar era de cómo David le va preparando el camino a su hijo. ¿Para qué? Para el templo. Para que hiciera el templo, para que sirviera al Señor. ¿Cuántos de nosotros les queremos preparar el camino a nuestros hijos monetariamente, económicamente, asegurarles un futuro, darles una carrera, un título, heredarles cosas? ¿Para qué? ¿Para qué sirve todo eso si no tienen a Dios en el corazón? ¿Para qué les va a servir? ¿Acaso creemos que eso los va a llenar? Ojalá nos preocupemos por prepararles el camino a nuestros hijos para que vivan según las leyes de Dios, para que se acerquen a Dios, para que entiendan que la felicidad y el sentido de la vida solamente tiene sentido, valga la redundancia, cuando se le siguen los mandatos y las leyes a Dios. Solo así somos libres, solo así seremos felices, solo así nuestros hijos tendrán sentido y propósito en esta vida. Ojalá nos demos cuenta que prepararles el camino económicamente sin Dios no les va a servir para nada. Por más dinero que tengan, van a ser unos miserables. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. La paz del Señor. Tengan un bendecido día.